Hace poco, el gobierno de México dio una conferencia de prensa bastante extensa para presentar un panorama sobre cómo va la seguridad en el país. Hoy vamos a desmenuzar los puntos más importantes de esa presentación, desde las cifras de criminalidad hasta las nuevas políticas y las reformas que vienen. Así que vamos a entrarle. Y bueno, de todo lo que se dijo, el número que se robó los titulares fue este. Una baja del 54% en el promedio diario de homicidios dolosos en el Estado de México. La comparación es muy específica. Es entre cómo estaban las cosas al inicio de la administración actual, allá por septiembre de 2023, y cómo cerró el 2024. Esta es, digamos, la cifra de arranque de todo el informe. Ok, ese fue el numerote. Pero ¿de dónde sale? ¿Qué más hay detrás? Ahora sí, vamos a meternos a fondo en los datos que, según el gobierno, respaldan esa cifra inicial. Presentaron varias gráficas y tablas para argumentar que de verdad se está dando un cambio de rumbo en el tema de la seguridad. Aquí lo interesante es ver cómo se enmarcan estos resultados. La gobernadora del Estado de México no solo presentó los datos, sino que posicionó todo el evento como un antes y un después en la coordinación entre su gobierno y el federal. Lo planteó como un esfuerzo en equipo que, según sus palabras, ya está dando resultados. Esta gráfica desglosa un poco más el dato, pero ya viendo los años completos. De acuerdo con el informe oficial, se pasó de un promedio de 6.2 víctimas diarias de homicidio en 2023 a 4.2 en 2024. Con este número, el 2024 se coloca como el año con el promedio más bajo en más de una década para el Estado. Y la tendencia a la baja, siempre según los datos oficiales, no se queda solo en los homicidios. Fíjense en estas cifras de otros delitos de alto impacto. Vemos reducciones bastante marcadas. La extorsión bajó casi 38%, el secuestro un 35%, el robo de vehículo con violencia más de 38% y el feminicidio casi un 29%. Son números que el gobierno presume como prueba de que su estrategia funciona. Muy bien, muchos números a la baja. La pregunta del millón es, ¿cómo lo hicieron? O al menos, ¿cómo dice el gobierno que se lograron estos resultados? Vamos a ver ahora la parte operativa, la estrategia que presentaron como la causa directa de que baje la criminalidad. Pues resulta que la estrategia se apoya en varios operativos que trabajan juntos. Se destacó mucho el Mando Único Oriente, que es un despliegue de fuerza enorme. Luego está la Operación Enjambre, que se enfocó en un problema clave, la corrupción dentro de las propias instituciones. La Operación Liberación fue directo contra las redes de extorsión, y la estrategia nacional contra ese mismo delito resultó en cientos de arrestos. Y todo este despliegue, todos estos operativos, se traducen, según ellos, en este dato concreto. Más de 2.400 personas detenidas por delitos de alto impacto. Esta cifra abarca un periodo de 15 meses y se presentó como un golpe directo a las estructuras de los grupos criminales. Ahora cambiamos un poco de tema, aunque seguimos dentro de la estrategia de seguridad. La conferencia también detalló una política nueva que va a tener un gran impacto. La obligación de registrar cada tarjeta SIM, cada chip de celular, con una identificación oficial. ¿Y por qué tanto rollo con los celulares? Bueno, la lógica que presenta el gobierno es bastante directa. El anonimato que hoy permiten los chips de prepago, que compras en cualquier lado sin dar tu nombre, es una herramienta clave para los delincuentes, sobre todo para extorsionar, hacer fraudes o secuestros virtuales. La idea es que si cada línea está asociada a una persona, se les quita esa herramienta y se facilita la investigación de delitos. Ya a ver cómo funcionaría esto en la práctica. Según explicaron, si uno compra un chip nuevo, el proceso sería completamente digital. Entras al portal de tu compañía telefónica, le tomas una foto a tu INE o pasaporte, luego haces una prueba de vida, que es básicamente mover la cara frente a la cámara para que el sistema vea que eres una persona real, y al final te mandan un mensaje de texto a ese mismo número para confirmar que sí lo tienes tú. Claro, en cuanto uno escucha todo esto, a todos nos surge la misma duda. Una pregunta que es fundamental. ¿Y mis datos personales qué? ¿Van a estar seguros? ¿O quién los va a tener? Ante esta preocupación, que es muy válida, el gobierno ofreció varias garantías para intentar calmar las aguas. El punto más importante es que, según dijeron, no se va a crear una base de datos centralizada del gobierno. La información personal la guardaría cada compañía telefónica. Y recalcaron que si alguna autoridad necesita los datos de alguien, tendrá que ser con una orden de un juez y solo como parte de una investigación criminal. Ahora, el tema de la seguridad no se queda solo dentro de México. La conversación en la conferencia se amplió y se fue también hacia la frontera norte, para hablar de la complicada relación y cooperación con Estados Unidos. La presidenta usó esta frase para definir cómo ve el gobierno la cooperación en seguridad con el país vecino: respeto mutuo y responsabilidad compartida. La idea de fondo es que este es un problema de dos, donde cada país tiene que hacer su parte del trabajo. Y esta tabla lo explica perfecto. Básicamente es tú haces tu parte y yo hago la mía. La postura oficial es que a México le toca el trabajo de decomisar drogas y desmantelar a los cárteles aquí,
Mientras tanto, a Estados Unidos le corresponde frenar el tráfico de armas que vienen para acá, reducir su propia demanda de drogas con campañas de salud y atacar las redes que lavan dinero y distribuyen la droga allí. Y para que quede claro por qué insisten tanto en la parte de Estados Unidos, soltaron este dato. Ojo, no es un dato del gobierno mexicano, sino uno que reconocen las propias autoridades estadounidenses. El 75% de las armas que se decomisan en México entraron de forma ilegal desde Estados Unidos. Y ya para ir cerrando, la conferencia dio un giro. Dejaron de hablar de los resultados en seguridad y se enfocaron en lo que viene, en una de las discusiones políticas más grandes que se esperan, una reforma muy profunda al sistema electoral. A ver, ¿qué es lo que se quiere cambiar con esta reforma? Según lo que explicaron, los puntos principales son 4. Primero, bajarle al costo de las elecciones, que califican como las más caras del mundo. Segundo, y este es un punto central, cambiar cómo se eligen los diputados plurinominales, esos que no ganan con voto directo, sino que los ponen los partidos, para que la decisión no sea solo de las cúpulas. Tercero, abrir más espacios para la participación ciudadana. Y cuarto, que los mexicanos que viven fuera del país puedan elegir a sus propios representantes en el Congreso. Si tuviéramos que resumir toda la justificación de la reforma en una sola idea, sería esta. La intención declarada es pasar de lo que llaman una democracia de élites a un sistema donde, según afirman, la gente de a pie tenga más poder de decisión y participación. Así que, al final de todo este informe del gobierno, nos queda esta gran pregunta flotando en el aire, una que seguramente definirá el debate público los próximos meses. Con esta búsqueda de un sistema que se presenta como más barato, más directo y más participativo, ¿cuál es el verdadero balance y el costo real de la democracia que queremos?